Ustedes habrán notado que en los últimos reportes que hay aquí en Colombia ha ido creciendo más y más el aumento de suicidios, pero los suicidios no están ocurriendo entre las personas adultas, sino entre la población joven. Y los consultorios, digamos, psicológicos, también cada día están más frecuentes los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, y aumenta considerablemente las rupturas en las personas. Hablaba con una abogada de bienestar familiar y me decía, en el campo que yo trabajo, los mayores números de infidelidad se están dando hoy en día, no entre los hombres, sino entre las mujeres. Y cuando tengo que dirimir las situaciones de conflicto que hay, la mujer se muestra mucho más agresiva y violenta que el hombre. Y uno sigue mirando ese panorama y pareciera que todo este panorama no tuviera más expectativa que el caos, la desesperanza, el fracaso, como que no se notara una solución. Y cuando nosotros nos sentamos frente a las pantallas de televisión, mientras vemos las noticias, cada día también usted ve más el abuso de los menores, las pandillas que crecen en nuestro país, la delincuencia organizada. En general, todos los agentes del mal están bien organizados. Ustedes entonces notan que aparece el crimen organizado, las pandillas, el narcotráfico, casi que ya tienen asociaciones, grupos, representaciones. Y todo esto se ve con un panorama como muy desalentador. Pero cuando uno se acerca a la palabra de Dios, va notando también que puede encontrar unas respuestas bien interesantes para que esa situación, encontrarle como una causa y también una solución. Los invito a que busquemos en Jeremías capítulo 2, versículo 13, un texto que para muchos puede ser conocido, para otros no mucho. Dice el Señor: dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. En todo el entorno bíblico, y especialmente aquí en el texto de Jeremías y toda la región cercana a Jerusalén, pues es una región que no goza de mucha agua como nosotros aquí en Colombia, que somos muy ricos en los ríos. Entonces era muy normal que se hicieran cisternas. ¿Cómo las hacían? Hacían pues un hueco y trataban de impermeabilizarlo y recogían las aguas lluvias para las grandes temporadas de verano, para usar esta agua. Aquí dice en el texto, y quiero que tengan en cuenta una cosa, en algunos textos dice se cavaron pozos. Realmente la traducción más adecuada es cisternas, porque el pozo pues puede ser un pozo de lo que nosotros aquí llamamos aljibes. No, allí estas cisternas, dice, dos maldades ha cometido mi pueblo, me abandonaron a mí. Entonces hay un abandono de Dios. Y esa es, tenemos que decirlo con sinceridad, la raíz más profunda de todos los males, pero no queremos reconocerlo, tratamos de darle otras explicaciones a las pandillas, al narcotráfico, a la soledad, al desamor. Le buscamos muchas cosas y con una sencillez nos lo dice el Señor: me abandonaron a mí, fuente de agua viva.
Y se cavaron cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Vamos a mirar las tres principales cisternas que podemos nosotros ver a grandes rasgos. Y la cisterna más común que nosotros tenemos y que nos lo promueven los medios y la sociedad es la cisterna del placer. Y nosotros vemos que hoy, ¿qué se busca? Estar en continuas diversiones. Y a nosotros nos hablan de una manera muy fuerte: diviértase, entretenga, pásela bien. Y esto que impulsa en nosotros que busquemos continuamente los espectáculos. ¿Qué espectáculo nuevo hay? ¿Qué obra de teatro? ¿Qué película sale nueva? Es decir, que estemos haciendo un consumo de todo lo que nos entretenga, lo que nos divierta, y que nosotros podamos estar casi que ajenos a nosotros mismos. Y en estas cisternas del placer pues está también y cuenta mucho la moda. Es decir, y está atento, qué nuevo producto salió. Hay que ir a visitar el centro comercial. Y esta moda no solamente está en el vestuario, sino es en los tintes del cabello, hasta en la decoración de las uñas. Pero hay que estar a la moda, dicen muchas personas. Y detrás de esto, ¿qué se está buscando? Promover emociones. Y ustedes notan que hoy sobre todo muchos grupos dicen: hay que ponerle adrenalina a la vida. Y entonces hay que buscar los deportes extremos, todo lo que produzca emoción. Y todas estas, digamos, cisternas del placer que nos llevan a buscar las emociones, entonces también nos promueven dentro de esto placer el hacer deporte. No estoy diciendo que el deporte sea malo, pero ya hay un culto al deporte. Y entonces nuestros nuevos centros dominicales de culto, pues entonces está los deportes, el fútbol, de pronto los partidos de básquetbol, pero las personas ya no se programan para el culto, digamos, litúrgico, sino el culto del deporte. ¿Dónde nos vamos a ir el próximo domingo a pasear, a almorzar? ¿A dónde vamos a ir a un buen partido? Y pues dentro de esto también se promueve el mundo de las drogas. Entonces, el mundo de las drogas, de las vacaciones, se exalta, como dice el Papa Juan Pablo II, el placer, el egoísmo y la inmoralidad con falsos ideales de libertad y felicidad. Mira qué interesante que él mismo lo dice: se exalta el placer, el egoísmo y la inmoralidad con falsos ideales de libertad y felicidad. Y el Papa Francisco también nos lo dice en la alegría del Evangelio. Dice: la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Y muchas de las personas que caen en la infidelidad, y ustedes lo notarán, y en las redes sociales es muy común ya que se escriba el eslogan como este: sexo ocasional. Es decir, no hay cariño, no hay conocimiento, no hay bondad, simplemente lo que se busca es llenarnos de placer. Y en el placer, hermanos, se cree que se va a buscar la felicidad, la realización, la alegría. Entonces nosotros podemos encontrar de una manera marcada en esta sociedad esa búsqueda continua del placer. En un estudio que hicieron acerca de los jóvenes de hoy, se dice que se busca sensaciones y se busca amistades, no se importa si edifican o no edifican, lo importante es estar con alguien para buscar sensaciones. Y se busca sobre todo de una manera estar conforme con las modas. Y normalmente, ¿qué es lo que más se está llevando a esto? A cómo se busca el placer, entonces por lo tanto no se asume ninguna obligación. Porque tener compromisos es como perder la libertad
Entonces tener compromisos con la esposa, con los hijos. Es que yo no me amarro, decía una señora, yo amo mi libertad, yo he decidido no tener hijos. Y estiraba el pescuezo ella, muy oronda. Un culto, hermanos, precisamente al ego y al egoísmo. Y dentro de esto, hermanos, es muy interesante que se busque el placer, pero hoy encontramos las personas que dicen: yo tengo problemas de autoestima, yo me siento deprimido, es que yo no sé qué soy, porque hoy te dice la sociedad es que no se sabe, no se nace hombre ni mujer, eso se elige, eso se decide. Entonces hay una falta muy profunda de interioridad y todo es exterioridad. Tanto así que en esa búsqueda de placer ustedes notan que las redes sociales, las personas se toman continuamente fotografías, van a un restaurante y hasta le toman la fotografía: estuve en el restaurante La Rellena, y le toman foto al plato, pero todo eso es como que mírenme, estén atentos. Y cada día hay que subir una foto diferente, porque o si no estás, digamos, perdido, estás vacío, estás fuera de lo último que está promoviendo. Y otra de las cisternas. Entonces la primera, la cisterna del placer, de buscar en todo el placer. Y la segunda cisterna más común que nosotros encontramos, la cisterna de la riqueza. Se busca el éxito externo. Y este éxito externo es muy promovido, pero noten una cosa, que hoy en día se vende esa cisterna de la riqueza, no tanto porque usted llegue a ser millonario. Algunos sí, claro, su único método, digamos, meta en la vida, propósito en la vida, es acumular más y más cosas. Entonces el televisor cada vez más grande, salió una nueva sala, entonces ahora ella ya le hace masajes a usted. Es decir, una búsqueda de tener cosas. Pero lo que más se busca en esa cisterna de la riqueza es sobre todo tener la sensación de que usted sea rico aunque no lo sea. Entonces salió el último iPhone. Entonces, wow, y ese lo tiene tal artista, yo puedo tenerlo así tenga que dejar de comer un mes, pero yo tengo lo que tienen los millonarios. Yo voy a donde van la gente exclusiva. Yo como lo que comen los artistas, y entonces yo hoy me coloco a las dietas vegetarianas y al culto del cuerpo. Hay que ir al gimnasio. Y entonces hay que estar así en lo que hacen los famosos. Y es entonces ese deseo de ser importante en la vida. Y es importante eso, que aparezcan en las redes me gusta y los comentarios que digan. Entonces yo tengo que hacer cosas raras, extravagantes, porque yo tengo que estarme, como decía una persona, reinventándome día a día. Entonces es el mundo de la apariencia. No es tanto que yo sea multimillonario como que yo lo aparezca o me endeude y consuma para tener esa sensación de estar dentro de las élites. Una vez me invitaron a un club en Ibagué y me dejó sorprendido lo que me decía la señora que me invitó. Me decía: ¿cómo le parece que el otro día una persona de aquí del club dice: es que en Colombia los ricos ya estamos, no hay espacio para más? Oiga, los ricos ya estamos, no hay espacio para más. Y es llamativo porque esta sensación de ser ricos, ya no hay espacio para más. El otro día en un club en Villavicencio, también me decía uno de los socios, me decía: este club no le da espacios ni siquiera para obras sociales.
Y ya son personas ancianas, ni siquiera van al gimnasio ni nada, pero dicen que pierde valor hacer ese tipo de cosas sociales. Entonces esa cisterna va creciendo más y más entre nosotros y va llevándonos a que tomemos esta idea: tómalo, úsalo, bótalo. Y esto incluye hasta las personas. Yo me hago amigo de aquel que me ayude a lograr mis propósitos y desecho el que no me ayude a esa escala de alcanzar el éxito. ¿A cuántas personas usted ha ayudado, ha compartido y que desaparecieron de la escena sencillamente porque usted ya no le es útil? Y esto hoy se nota en mucho: tómalo, úsalo, bótalo. La cultura de lo desechable incluso en las personas y en la sociedad. Entonces aquí es lo útil y lo que puede producir dinero. Aquí no importa si tiene ningún valor, el único valor es la riqueza. Por eso encontramos esos personajes que el valor es: si la droga da dinero, sea legal; si el aborto da dinero, sea legal. Pues los ancianos, se está creciendo mucho esa población, entonces aprobemos la eutanasia porque esos viejos cuestan plata, y eso ahí es que lograr que dé rentabilidad los hospitales, las clínicas. Entonces toda esta cisterna de la riqueza sacrifica el amor, la bondad, el cariño, pero aquí lo importante es que esté por encima el éxito externo y el poder. Y claro, la riqueza da poder. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Noten ustedes algo que voy a decirlo con la ciudad. En Pereira me contaba una persona que muchas personas compraban seguros de vida y después se suicidaban para dejarle un mejor nivel económico a su familia. Miren esto. Y una mujer me decía que, claro, la cultura del narcotráfico es parte de eso: un dinero rápido, un dinero que no importa cómo se consiga, pero lo importante es tener dinero, porque si se tiene, soy alguien; si no tengo, soy nada, no valgo absolutamente nada. Y hay una cisterna que aparece también en Jeremías, porque es Jeremías el que está haciendo nos está dando esta luz espiritual sobre el vacío que puede haber en el corazón del hombre y en la sociedad. Y lo decíamos: dos maldades han cometido: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se cavaron cisternas agrietadas. ¿Qué dice Jeremías 2:5? El Señor les dice: ¿qué de malo encontraron en mí los antepasados que se alejaron de mí? Se fueron tras dioses que son nada, y en nada se convirtieron ellos mismos. Mira qué frase tan fuerte. Se fueron tras dioses que son nada, y ellos en nada se convirtieron ellos mismos. ¿Qué significa esa cisterna de los ídolos en nuestro ambiente actual? Volver a las personas fuente de felicidad. Hay muchas personas que usan esta frase: es que yo sin él soy nada; es que si me deja mi vida se acaba; es que sin él no hay esperanza; desde que lo conocí hubo una motivación. Y es el cultivo y creer que uno va a hacer, otro me va a hacer feliz, o yo voy a hacer feliz a otra persona. Es la dependencia, y hoy tenemos muchas relaciones donde la persona confunde el amor con la dependencia. Si él no está, yo estoy muy triste, yo me siento deprimido. Y uno nota en Colombia, cuando usted se va
a las crónicas rojas de los días festivos o de los domingos, sale con los pelos así, parados. Lo amaba locamente, como ustedes vieron hace poco, creo que era en uno de esos programas de una jovencita que decía: yo lo amo hasta la muerte. Y era un joven abandonado, drogadicto, y que ustedes quizás algunos lo vieron, que después la mató, le sacó los ojos, la destruyó. Y la mamá misma decía llorando: la amó hasta la muerte. Es en una sociedad donde carecemos tanto de los lazos profundos de amor, el otro se vuelve mi salvación, el otro se vuelve la fuente de mi vida. Es decir, y podemos aceptar cualquier tipo de maltrato, de humillación, de desprecio, pero yo sin él no puedo vivir. Y esto me hace recordar una vez que estaba en un encuentro en Estados Unidos de mujeres. Y entonces vino un momento en que estaba yo confesando y se acerca una mujer y me dice: vea, padre, aquí vengo a contarle el hombre que yo amo, vea cómo me golpeó, cómo me maltrató. Y entonces le digo yo: pero usted es casada. No, no estoy casada. ¿Tiene hijos? No. Yo le digo: ¿y qué hace con un hombre que desde que te golpee, te humille, te maltrate, ahí no hay ni lo más mínimo de amor? ¿Qué hace ahí? No contestó nada y se fue. Y al otro día viene a presentarme el excelente Señor. A mí me provocaba decirle: denle más duro para ver si algún día deja de ser bruta. Pero es eso, una dependencia, una esclavitud, un yugo. Entonces el otro se vuelve mi fuente de felicidad. Y también dentro de estos ídolos, hermanos, hoy ha nacido muy fuertemente los maestros iluminados. La dependencia. Acabó de salir el maestro que me da las clases para yo lograr mi autosuperación, conocer lo que yo soy internamente. Me metí en el curso. Y es que si usted no entra a este curso, que tiene unos niveles para la sociedad superiores, son pocos los que lo pueden hacer. Claro, porque la plata que cuesta es harto. Y entonces usted vaya a sus cursos de superación para encontrar su yo interior y qué es lo que usted vale. Y ese maestro me va indicando cómo es que yo puedo lograr mi ser interior. Y aquí nace lo que se llama el narcisismo espiritual. Entonces es el yoga, es el reiki, es todo lo que me ayude, porque los problemas están afuera. Es que yo estoy en medio de un mundo de energías negativas, de vibraciones que van dañándome el ambiente, de energías. Y creemos que estos cursos y esto nos hace ver que el problema está afuera y que no está dentro. Cuando dice el Señor: del corazón del hombre salen todos los males. Entonces allí nos dicen es que hay que colocar la piedra y los colores allí para que canalice las energías y esas energías cambien su interior y usted tenga armonía, paz y felicidad. Entonces es en cisterna de los ídolos, la persona que va generando en ella una insatisfacción, una soledad. Pero hay muchos que van logrando que el corazón se endurezca. Y dirán ustedes: pero ¿cómo así que el corazón se endurezca? Claro, usted va allí aprendiendo que usted es poderoso, que usted a través de estos cursos usted va a descubrir el Dios que hay en su interior y va a poder usted hacerlo todo. Y usted no puede demostrar debilidad, no puede en usted haber una lágrima. Es decir, porque usted es un pequeño Dios y usted lo puede absolutamente
todo. Así termine después en un lugar psiquiátrico, pero usted lo puede todo. Y también, hermanos, aquí viene el ocultismo con el sueño de volverse divino. Todo lo que es la nueva era, las técnicas mentales para revelar a las personas su poder divino. Dios es una energía cósmica. Y sobre todo, ustedes saben que hoy también dentro de estas corrientes viene el ecologismo. El ecologismo que nos dice que el hombre ya no es el centro de la creación, sino que es más valioso el huevo de una paloma que un bebé en el vientre de la madre. Eso no es nada. Eso en el vientre de la madre no es nada. Entonces usted lo que debe preocuparse es por la creación, como ocurrió y ha ocurrido en muchos lugares donde los millonarios dan dinero en cantidad para salvar. Y claro, tenemos que cuidar la naturaleza, pero determinados animales, y el hombre, no importa si muere en una clínica y si no se le costea absolutamente a él los medicamentos adecuados. Y dentro de estos ídolos pues viene un ídolo grande: el rechazo a los valores absolutos. No hay valores absolutos. Esos dogmatismos de la iglesia, esos dogmatismos de antes, eso hay que tener una mente abierta, tan abierta que a algunos se les ha salido el cerebro. Bien abiertos. Entonces estamos en la época de la diversidad en todo, la diversidad sexual, la diversidad en todos los campos, y lo que prima es lo light, lo ligero. Y por supuesto lo ligero también en lo espiritual. Normas, amar, digamos, ¿por qué quedarme con una sola mujer cuando hay tantas viejas tan buenas? No, eso no. Hay que irnos por lo liviano, por lo ligero, incluso en lo espiritual. Sobre todo si me prometen que a través de eso yo logro éxito. Y entonces aquí entra toda esta teología de la prosperidad. Pare de sufrir, nada te va a pasar porque tú vas a ser todopoderoso con la ayuda de Dios. Pero de cambio de corazón, no, eso no. Hay que coger en las promesas donde Dios promete cosas buenas, pero del resto, compromisos, cambios, no, eso no. Entonces por eso le digo que hay un endurecimiento del corazón. Y en Jeremías mismo, miren ustedes en el capítulo 17, versículo 13, vuelve y lo dice el Señor. Dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti, manantial de aguas frescas. Entonces, por eso vamos encontrando aquí en la palabra de Dios, porque es que hemos ido perdiendo la esperanza, porque hemos ido perdiendo esa confianza, porque no miramos con la misma expectativa como los primeros apóstoles el futuro. Porque no soñemos que el cristianismo creció en un ambiente bueno, sano. Si ustedes van a la historia, notarán cómo el pueblo romano estaba totalmente corrompido. Pero ellos no tuvieron una cobardía, ni tuvieron una desesperanza, sino que con confianza miraron el futuro. Cuando nosotros nos afianzamos en Dios, vamos a recuperar la esperanza. Dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti, manantial de aguas frescas. Y esto se cumple también espiritualmente, hermanos. Ustedes noten todos los anglicanos, los luteranos, todas estas que se han creado un nuevo evangelio donde es el matrimonio entre las personas del mismo sexo, le han dicho sí al aborto, han ordenado sacerdotisas, obispos,
que una atracción al mismo sexo. ¿Y qué ha pasado con todas esas iglesias? Han ido desapareciendo. Ustedes miren nada más en Australia. ¿Qué ha ocurrido? Por eso también ustedes saben lo que ha pasado con este cardenal que ya comienza a salir a la luz, católico, acusado falsamente de abuso sexual. La misma técnica que se usó en Estados Unidos para arrasar. ¿Por qué? Porque como Iglesia Unida, el catolicismo en países de mayoría protestante comenzó a ser la iglesia con más fieles. Y todo esto que nos proponen en Europa, que ha desangrado el cristianismo, a veces nos lo traen aquí, y esa teología muerta, donde comienza a desecharse y a crearse unas verdades totalmente contrarias a la palabra de Dios, y que va quedando avergonzado. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Dice: todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti, manantial de aguas frescas. ¿Y qué significa eso de manantial de aguas frescas? Cuando uno mira a nivel científico, ¿qué es un agua viva? Dice que es la que tiene un pH alcalino superior a 8, que tiene una estructura hexagonal. Bueno, dice que está libre de bacterias, de productos químicos, que es rica en minerales, nutrientes, que tiene una lectura negativa de potencial de oxidación, de resolución, que hidrata profundamente las células, que neutraliza, oiga bien, que es alcalina para neutralizar y equilibrar el exceso de acidez en el cuerpo. Mire, todo esto, cuando se habla de agua viva, es que viene de arroyos, que es fresca, que purifica, es decir, que trae nutrientes, que da un potencial, que neutraliza toda esa acidez espiritual, toda esa negatividad, que hidrata la vida espiritual. Y eso es lo que el Señor continuamente, a través de, es lo que Él quiere continuamente hacer en nosotros. Por eso San Basilio dice: entendamos por fuente no esta agua que ha sido creada, sino la fuente de la gracia divina, es decir, el Espíritu Santo, que es un río, y es un río muy grande e impetuoso. La fuente de la vida es el Espíritu Santo. Al nosotros, hermanos, desvincularnos del Espíritu Santo y llenarnos de esas cisternas, la cisterna del placer, la cisterna del poder, del tener, de la riqueza, la cisterna del ídolo, cada vez en nosotros hay un vacío más grande y un desamor muy grande. Pero lo bello es que el Señor siempre tiene esa promesa para nosotros. En Isaías, en el capítulo 44, versículo 3 dice: voy a derramar agua sobre el sequedal. En otras Biblias dice sobre el desierto, y torrentes en el páramo. Aquí este páramo quiere decir el sitio que no brinda abrigo y protección. En otras Biblias también dice en tierra seca, es decir, en tierra sin vida. Voy a derramar mi aliento sobre tu estirpe. Yo daré una vida nueva a tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Es decir, esa agua viva no solamente esa acción del Espíritu Santo no solamente me va a bendecir, sino que yo voy a ser un canal de bendición para los demás. Yo voy a producir en los otros también, y voy a ser una fuente de gracia y de bendición para ellos. De esa promesa, queridos de Dios, de esa agua viva, de ese manantial, de esa respuesta, nosotros también la vamos a encontrar en Ezequiel, en el capítulo 47. Quiero que miremos y abran sus Biblias, por favor, en este capítulo, y vamos a tomar varias partes de él. Aquí dice el profeta: me hizo volver a la entrada del templo, del zaguán del templo manaba agua hacia el levante, el agua miraba al levante.
El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Y aquí comienza primero a describir cómo va creciendo, cómo va subiendo esa agua, y es un agua superabundante. Y si ustedes van al versículo 8, me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de aguas podridas, pútridas, y las sanearán. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el poder de Dios nos transforma sin importar lo corrupto, es decir, lo pútrido que pueda haber en el interior de nosotros. Es decir, el poder del Espíritu Santo tiene esa capacidad para sacar desde lo más profundo que estemos nosotros hundidos en el placer, en la ambición y incluso en la idolatría, que van a sanar todo eso que la sociedad espera y que a veces cree que lo puede hacer Dios. Porque hay veces que la gente dice, si Dios no hace algo, el mundo no va a cambiar. O como me decía en estos días una viejita, me decía, es que yo tengo una rabia y un odio, yo quiero que usted ore para que Dios me cambie. Y le digo yo, ¿y usted qué va a hacer? Sí, porque a veces se nos olvida en la confesión que lo importante es el propósito de enmienda. Dios trabaja con nuestra cooperación. Y cuando, por eso es que uno nota en la palabra de Dios, siempre tiene que haber esa cooperación. Y en el Nuevo Testamento uno lo ve bellamente. Cuando el Señor le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es decir, la está invitando a que ella tome la decisión, a que ella coloque su parte, a que ella, esa pudrición de 7 maridos, que ella pueda entregarle y dejar obrar a Dios en el corazón. Mire, en nuestro país nada va a ocurrir, y en nuestra propia vida, si nosotros no colocamos la parte que nos corresponde a Dios. El agua del Espíritu de Dios da fertilidad a las aguas muertas, va a sanear. Por eso sigue diciendo en el versículo 9, todos los seres vivos que bullen allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Y sigue diciendo, al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. Quiero que me repitan eso. ¿Habrá qué? Es decir, lo que el Espíritu Santo toca, lo que el Espíritu Santo obra, cuando el corazón del hombre se abre, se cumple y se vuelve fértil. Por eso dice, voy a derramar agua sobre el sequedad. En todos esos desiertos que tenemos nosotros en la familia, de desamor, de ruptura, de fragilidad, de división, Él va a obrar de una manera maravillosa. En todo eso que nosotros no nos encontramos consolados, en donde nos encontramos insatisfechos, donde nosotros, oiga bien, le abramos el corazón a Dios, oiga bien, va a suceder algo espectacular. ¿Por qué? Porque Dios nos permite dejar los apegos, porque Dios, oiga bien, nos hace pasar de la emoción a la convicción, y con convicciones grandes y firmes vamos a ver transformadas toda la vida. Miren ustedes y sigamos con este capítulo bello de Ezequiel 46. Dice, 47. Se pondrán pescadores a su orilla desde Engadí hasta Eglaín. Habrá tendederos de redes. Su pesca será variada, tan abundante como la del Mediterráneo. Pero sus marismas y esteros no serán saneados,
quedarán para salinas. A la vera del río, en sus dos riberas crecerá toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque la riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Es decir, bajamos al agua cargados de pecado, pero subimos cargados de frutos. Y estos frutos son para nosotros súper importantes. Y es importante que nosotros hoy de nuevo abramos nuestro corazón a esos frutos del Espíritu de Dios, a esos frutos, hermanos, que tanto los estamos necesitando. ¿Cuáles son esos frutos? Pues el del amor. Hoy más que nunca necesitamos ese fruto del amor, en donde nosotros crece la violencia en todos los campos. En 1 Juan 4:20 dice: si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no podrá amar a Dios a quien no ve. Por eso un gran pensador decía: la gran tragedia no es que los hombres mueran, la gran tragedia es que los hombres dejen de amar. Y es lo que nosotros hemos, cuando hay tanta divorcio, es este fruto que solo va a producir el Espíritu de Dios, y que Romanos 5:5 nos lo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es ese don del Espíritu de Dios el que nos va a producir, como dice aquí, frutales. No se marchitarán sus hojas. Es decir, no va a decir: ay, me separó, se me acabó el amor, yo ya no siento lo mismo. No, el que está unido y que está bebiendo de esa agua viva, de esa agua que da fertilidad, de ese poder de Dios que transforma lo más profundo de nuestro corazón, que Él cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, nosotros tenemos sensibilidad. Y podemos tener el gozo, que es otro fruto. Ya no vamos a estar pendientes: uy, ¿cómo me endeudo? ¿Cómo meto la tarjeta de crédito para ver dónde me divierto? ¿Dónde voy a las próximas vacaciones? ¿A dónde me refugio? Una vez me tocó en el centro de Cafán ir a celebrar una Navidad. Y pues era Navidad y era, pues imagínense, ir a Cafán. Y entonces comenzamos a hacer la novena de Navidad, y muchos de los que estaban allí estaban en una profunda tristeza, en un profundo dolor, y muchos también profundamente endeudados para ir a estos centros de diversiones. Mire, por eso ese gozo es la capacidad de vivir en la verdad. Ese gozo es la capacidad también de afrontar las aflicciones. Por eso Juan 16:24 nos lo dice: les aseguro, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero después esa tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Y necesitamos ese fruto del gozo. Y en un país tan violento que crece como el nuestro, pues necesitamos la paz. Esa paz que nos hace sentirnos calmados, libres de ansiedad. Esa paz, oiga bien, que nos ayuda a vencernos a nosotros mismos, a esforzarnos por mantener una relación correcta con Dios. Cuando ustedes ven en Juan, dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes les retengan les quedan retenidos. Está hablando también de paz con Dios, de esa relación buena, profunda, estable con el buen Dios. Y si seguimos viendo esos frutos que necesitamos, la paciencia. Aquí ninguno de ustedes tiene impaciencia, ¿no es cierto? Ninguno ha cedido a la tentación de rebelarse cuando hay una frustración, ni ha sentido esa tentación de llenarse
de ira, porque las cosas no suceden como usted quiere o como usted sueña. Es muy llamativo porque nosotros normalmente hacemos un plan de vida. Mis sueños son tal cosa, mis ideales son tal cosa. Pero ¿alguna vez le ha preguntado usted a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Armamos nuestros proyectos y nos rebelamos porque no funcionan, pero no le preguntamos a Dios cuál es ese plan de bendición que tiene para mí. Y es ahí donde nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Mire, la amabilidad, qué bueno. Todos ustedes se sienten acogidos, atendidos, ese fruto de sentirnos con buen ánimo, de que nos sentimos el servicio de los demás y estamos dispuestos a ser amables con los demás. Hoy también necesitamos el fruto de la bondad, de no tener envidia, de no tener rivalidades en la empresa. Claro que ninguno de ustedes ha sufrido de rivalidades y envidias en la empresa, ¿no es cierto? Nadie pelea por su trabajo, todo el mundo está diciendo: usted también necesita llevar el pan a su casa, ¿no es cierto? Y cuando usted coloca un negocio, todos los demás le dicen: vecino, me alegra que Dios le bendiga su empresa. ¿Y por qué se ríen, hermanos? Y una fe grande también, una fe donde creemos donde hay lealtad, donde hay coherencia, donde hay convicciones, donde hay compromisos, donde hay responsabilidad. Ese es el fruto de esta fe, es decir, una fidelidad también al prójimo. Por eso es que este texto dice: crecerá toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Dice que darán cosecha cada luna porque la riegan. Aguas que emanan del santuario, su fruto será comestible y sus hojas medicinales. En palabras sencillitas, el que tiene sus frutos también tiene el fruto de la mansedumbre, es decir, no hay orgulloso, no es orgulloso, sino que es clemente, es suave. Incluso él busca aliviar a los débiles, tiene un especial cuidado con los pobres, con los ignorantes, con los enfermos, sin excluir a nadie. Y dominio propio, dominio es decir, sabe tener control de sí mismo. Dice: será fruto comestible y sus hojas serán medicinales. En palabras sencillas, ¿qué está diciendo? Que el que beba de esta agua será alimento para los demás. Alimento de paz, de alegría, de bondad, de misericordia. Alimento de mansedumbre, alimento de alegría. Preguntémonos: ¿soy alimento para los demás o soy purgante? Apenas llego produzco indigestión y diarrea. Qué importante, vea todo lo que nos dice la palabra de Dios: sus frutos serán medicinales. Y es tan bello porque es ahí donde aparece tan hermosamente lo que el Señor le dice a la samaritana: si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y después en el versículo 13 de este capítulo 4 de San Juan dice: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Ahí le está haciendo esa promesa de Dios a la samaritana y a cada uno de nosotros. Esa promesa que va a hacer que encontremos la respuesta, hermanos, a tantas cosas que nosotros estamos necesitando. Al desierto que hay en las familias. Hay familias con un desierto de desamor, con una sequedad. Y mire, las familias se dividen no a veces por las diferencias, sino por la indiferencia. Cuando nosotros leemos el pasaje de la Torre de Babel, ¿por qué no funcionó la Torre de Babel? Porque la Torre de Babel lo que buscaba era la gloria del hombre, la vanidad, el estar en primer lugar.
Y que ese es buscar la gloria del hombre, el poder, la fama, el placer y toda una espiritualidad egocéntrica, pues va a terminar en que terminemos divididos, confrontados, dañados. Y noten ustedes que el problema no es la diferencia, el problema es la indiferencia. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos? Pues el Espíritu de Dios nos capacita, hermanos, para amar al otro aunque sea diferente, aunque no piense de la misma manera mía. Es decir, Él hace en la diversidad que persista el amor. Por eso el Papa Francisco en la alegría del Evangelio dice: las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Oiga bien, las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo que creen ustedes. ¿Lo seguimos necesitando? ¿Por qué tanto silencio, hermanos? ¿Será que está pasado de moda o está sin estrenar? Vamos a mirar, para finalizar la enseñanza, en el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de San Juan. Dice el Señor: el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. ¿De qué fiesta está aquí hablando el texto? De la fiesta de los tabernáculos, que esta fiesta está en Levítico capítulo 23, versículo 33. Esta fiesta incluía tres cositas. La primera, ellos celebraban, se llama tabernáculos, por las tiendas, por el tiempo en que estuvieron en el desierto caminando a través de tiendas. Pero en esta fiesta también se celebraba de una manera muy especial cuando brotó de la roca la agua salvadora en los tiempos del desierto, que ustedes pueden encontrar en en Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Recuerden que el pueblo estaba pasando sed y se tocó la roca y brotó de ahí esa agua milagrosa. Pero también era el fin de la recogida de las cosechas. Entonces, queridos de Dios, es en esta fiesta donde comienza a decir, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: quien tenga sed, acuda a mí a beber. Quien crea en mí, así dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Miren, hay una condición: quien tenga sed, acuda y crea en mí. Esos son los tres pasos que nosotros tenemos que dar para esa acción del Espíritu Santo en nosotros. Oiga bien, tener un anhelo, un deseo fuerte de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Tener sed de Dios, anhelar esa presencia de Dios, es decir, tener una búsqueda continua de la presencia de Dios. Que no nos pase a nosotros como muchos cristianos que se parecen al Gloria. Son lo mismo por los siglos de los siglos, amén. No cambian nada. No hacen el esfuerzo ni colocan la disposición para que Dios pueda obrar, sino que siempre son lo mismo. Y eso no solamente ocurre en las personas, también puede ocurrir en nuestras mismas prácticas espirituales.
le puede ocurrir a uno como sacerdote que siempre predica lo mismo, y si es el día de San José comienza a hablar cómo hacía las bancas San José, y ya se sabe cada año qué va a ser la predicación el día de San José. Así que miren lo que dice, voy a finalizar la enseñanza, dice: quien acuda a mí, quien crea a mí, dice, así dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Es decir, vamos a ser canal de bendición para los demás, vamos a ser fuente de vida para los otros. Mire, hay personas que usan esa frase: es que una sola golondrina, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Pues espiritualmente eso es una mentira. Una sola golondrina tocada por el Espíritu de Dios no se imagina el bien que puede hacer. ¿Cuánto tenemos nosotros que agradecer aquí en Colombia ese toque de la gracia del Espíritu de Dios en un padre como el padre Rafael García Herreros? Un hombre que se abrió a la acción del Espíritu Santo y que dejó esta obra de bien para toda Colombia. Pero fue la disposición de él la que hizo. Y a lo largo de la iglesia tenemos tantos santos, un San Juan Pablo II y todos estos santos. Mire qué se hacía allí en esta ceremonia que estamos viendo. El agua siempre has indicado una renovación espiritual de todo el pueblo. Y en el último día aquí, el más solemne, ¿qué hacían? El sacerdote tomaba una fuente del agua de Siloé, la transportaban al templo y la derramaban, indicando esa fuerza salvadora de Dios. Entonces Dios es nuestra roca de salvación. Dios es esa agua que necesitamos para un pueblo sediento. Vamos, hermanos, a tener claro, y sigue el texto diciendo, se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él. El Espíritu todavía no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Pues Él ya ha sido glorificado, y esa promesa y esa gracia hoy nosotros podemos actualizarla cuando nosotros clamamos con todo el corazón, con toda la fe, con toda la gracia al Espíritu de Dios. Una vez en un congreso de hombres en Estados Unidos, hicimos un clamor al Espíritu Santo, y un clamor sincero de que le dábamos esa autonomía en nuestra vida, que Él renovara todo nuestro ser. Y me llamó mucho la atención porque muchos de los hombres, y ustedes lo habrán visto muchas veces, que se ve esa experiencia, que la persona está pidiendo esa acción del Espíritu Santo y comienza como a temblar, como interiormente a mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu carnal. Y me llamó mucho la atención porque es un signo. Muchos de los hombres comenzaban a botar una flema como si tuvieran gripa. Y esa flema espiritualmente indica que la vida de esa persona había estado gobernada por el espíritu de lujuria. Miren, lo único que combate, cuando ustedes miran, los dones del Espíritu Santo son 7, y los dones del Espíritu Santo combaten los 7 pecados capitales. Cada don va combatiendo uno de esos pecados capitales. Por eso es cuando uno pide el Espíritu Santo y pide sabiduría, o en el caso pide el espíritu de ciencia, y el espíritu de ciencia nos saca de las dependencias, de incluso nos enseña a manejar las cosas, el dinero y todo, inducirlo y guiarlo a la presencia de Dios. El espíritu de sabiduría es el que más nos ayuda a combatir la lujuria. Y si ustedes van a ver, cada don del Espíritu Santo combate eso que hay allí, que nos hace
ser ¿qué? Purgante, no alimento. ¿O acaso usted no ha encontrado personas que son ácidas? ¿Se acuerda que el agua viva combate la qué? La acidez, decía ahí. Ácidas, no se les puede decir nada, a toda hora contestan mal. Y puede sucederle que sean tan ácidas que ocurre como la señora que desafortunadamente estaba en el velorio y entonces fue otra a darle el pésimo. Tuvo que haber sido dura la muerte de su esposo, amiga. Tuvo que haber sido dolorosa. Dijo: no, dura fue la vida que me dio ese desgraciado. Vamos a orar, hermanos, y vamos con esta fe. En el Espíritu de Dios encontramos ese manantial que necesita nuestra vida. Y quiero invitarlo.